Euskal Herria es mi tierra madre, un país al que amo apasionadamente, una tierra mágica y antigua de una belleza sobrecogedora. Nos gusta pensar que nuestra historia como pueblo es un misterio único e indescifrable, una historia romántica envuelta en viejas creencias, sin nombres ni fechas precisas. Pero eso no es historia. Esa es la mitología de un pueblo. He dedicado casi toda mi vida al estudio de Euskal Herria y a la investigación de su historia y su cultura. Hace 400 años en Euskal Herria se desató una terrible caza de brujas que provocó una enorme histeria social. Nos hicimos famosos como pueblo en toda Europa. Nos conocían como el país de las brujas. Pero ¿quiénes fueron realmente nuestras brujas? ¿Por qué fueron condenadas y reprimidas? ¿Existieron alguna vez los aquelarres? Descubriremos que la opinión popular sobre la brujería difiere mucho de la que tienen los expertos que han estudiado el tiempo de las brujas vascas. Tanto el origen de las persecuciones como las razones que llevaron a suspender definitivamente la caza de brujas tienen una nueva explicación que queremos mostrarles. Quiero invitarles a un viaje en el que descubramos juntos una nueva historia de los vascos más allá de los mitos históricos y de las leyendas. Quiero contarles una historia de Baskonia. En la tradición popular vasca, la bruja es un personaje presente desde hace muchos siglos y alrededor de ella se han creado oscuros mitos históricos y muchos malentendidos. Probablemente existía en las tierras de Baskonia, desde épocas muy antiguas, algún tipo de creencia en las brujas. Y esa creencia es casi seguro que era muy negativa. A este dolmen neolítico de hace más de 4.500 años le llaman popularmente Sorgiñetxe, la casa de la bruja. Para nuestros antepasados, igual que para casi todos los pueblos de la antigüedad, las brujas eran seres odiosos que inspiraban el rechazo unánime, sea por miedo o por repugnancia. Eran difíciles de identificar personalmente, pero se las conocía por sus acciones dañinas. Campos arruinados, animales enfermos, niños fallecidos prematuramente, accidentes domésticos, un sinfín de desgracias que, si sucedían por causas desconocidas, se atribuían a las brujas y a la brujería. Sin embargo, a nivel popular, hoy en día reciben una consideración muy benévola. Las brujas del pasado gozan de muy buena fama. Algunos interpretan que fueron mujeres libres, reprimidas por una sociedad machista. O bien que las brujas eran sabias ancianas herbolarias que conocían los secretos de la medicina natural. Para otros, los aquelarres, las reuniones de brujos, eran auténticos actos libertarios de emancipación sexual,
dirigidos contra la moral tradicional. Pero todo esto son visiones recientes y anacrónicas del pasado, que no toman en consideración cómo eran percibidas las brujas en su propio tiempo. La creencia en los poderes mágicos de algunas personas es universal y probablemente se remonta al chamán de las cuevas. Pero la proliferación de las brujas en la fantasía de Europa occidental, el terror a sus poderes dañinos y la persecución a la que las sometieron para defenderse de ellas son fenómenos bastante recientes. En concreto, en Baskonia, la obsesión por acabar con las brujas se extendió desde el siglo XV al XVII. Durante ese tiempo se difundió un arquetipo de bruja y un modelo de brujería vasca con características bien definidas y conocidas por toda la población. A diferencia de la bruja mediterránea, que era una bella hechicera especializada en echar las suertes y que buscaba la riqueza personal a través del engaño a los incautos, las brujas de Euskal Herria no eran nada seductoras. Su práctica era una práctica colectiva, asamblearia. Se estructuraba como una secta o anti-iglesia secreta, y generalmente iba asociada a un pacto de sumisión al diablo. Lo importante de la brujería vasca eran las reuniones, llamadas en casi todas las lenguas europeas Sabbat o Misa Negra. La Real Academia Española denomina estas reuniones de brujos y brujas con el término aquelarre, que supuestamente desde el euskera se podría traducir como el prado del cabrón, aquelarrea. Aunque este es un extremo que últimamente está siendo criticado y discutido y no hay ningún acuerdo sobre el mismo. En los aquelarres, los brujos danzan enloquecidamente. Practican el sexo sin ninguna limitación moral, la zoofilia, el infanticidio y, sobre todo, la blasfemia y la herejía anticristiana. En los aquelarres se consuma el pacto y entrega sexual al diablo. Del diablo en forma de macho cabrío, los brujos obtienen poderes que habitualmente no usan en su beneficio personal, sino para reclutar nuevos adeptos y causar el mal a sus vecinos, actuando como agentes del demonio. La creencia en estas fantasías es la que provocó las terribles persecuciones que se desataron contra las brujas vascas. Junto a la Catedral de Logroño, aquí mismo, estaba situado el estrado del auto de fe de 1610, en el que se quemó a los brujos y brujas de Zugarramurdi y Urdasubi. La ejecución, presenciada por más de 30.000 personas, fue un hecho terrorífico, pero se orquestó con una escenografía extraordinaria. Fue un espectáculo ampliamente difundido y puso a toda Europa sobre aviso de que se había descubierto a una secta diabólica en los valles vascos. Un auto de fe era una gran ceremonia organizada por el Tribunal de la Inquisición para castigar públicamente a los culpables de brujería, herejía u otros crímenes contra la moral cristiana, y que el castigo sirviera de lección a toda la población. El auto de fe de Logroño de 1610 fue tan famoso que inmediatamente se publicaron varios libros que lo describían con todo detalle. Casi todos aquellos libros han desaparecido, pero en el fondo de libros antiguos de la Universidad Pública de Navarra se conserva un ejemplar que hemos pedido permiso para poder examinar. Este librito que posee la Universidad Pública de Navarra desde 2005 es un ejemplar único. En él se describe con todo detalle el auto de fe de Logroño de 1610. Se dice, por ejemplo: sentáronse en sus lugares diferentes las religiones, iglesia, caballeros y otros seculares, y la demás gente de la Inquisición. Y en toda la calle, ventanas y tejados y galerías había tanta gente que no es creíble.
y a aquellos que allí lo estaban reparando les parecía que llegaría el número a más de 20.000 personas, de los que a ver tal espectáculo tan digno de ser visto concurrieron. Sosegado el auditorio, comenzó el primer sermón, el padre Fray Pedro Venero, dominico de Valvanera. Aquel proceso inquisitorial fue un episodio con 2.000 acusados y cerca de 5.000 sospechosos. Y en este libro se narra el desenlace de la primera fase de la instrucción, en la que 53 personas fueron acusadas de brujería. 40 procedían de la zona de Zugarramurdi y 11 de ellas fueron condenadas a morir en la hoguera. Lo que se cuenta aquí es terrorífico. Pero lo más terrible es que sabemos que aquel no fue un episodio aislado, sino el final de una cadena de acontecimientos brutales en los que se había intentado extirpar a los brujos y brujas de Baskonia. Varias generaciones antes de llegar a Zugarramurdi, la Inquisición y los jueces creían haber detectado la amenaza de los aquelarres en muchos otros valles vascos, y se habían producido sentencias, condenas y ejecuciones. En Euskal Herria, la persecución y caza de brujas empezó hacia 1440 y terminó definitivamente hacia 1620. Fue breve, pero muy intensa. Fueron 150 años de terror e histeria popular, un fenómeno terrible que fue aumentando de temperatura sobre todo hacia el final de este periodo, hasta que se convirtió en una gran bola de miedo imposible de parar. No sabemos cómo nació, porque curiosamente el viejo nombre vasco para las brujas, sorgin, está construido a partir del latín sors, equivalente a suerte o destino. Esto nos hace sospechar que antes de creer en los aquelarres diabólicos, los vascos tenían una imagen tradicional de la bruja más inofensiva, más próxima a las adivinadoras o echadoras de suerte. Sin embargo, las fantasías que provocaron la persecución de las brujas vascas del siglo XVI no tuvieron nada que ver con las curanderas ni con las adivinadoras de la suerte, sino con las asambleas de culto demoníaco. Un caso clásico de caza de brujas en Vizcaya es el que protagonizó Catalintxe de Gezala. Catalintxe es una niña de 8 años, probablemente originaria de este caserío de Gezala. Está situado en el recóndito valle de Ceberio, por el que corre el único arroyo salado y sulfuroso de Vizcaya. Este arroyo da a toda la zona un olor característico a azufre y a huevos podridos. Podemos incluso suponer que la ropa y el pelo de Catalintxe tendría un cierto olor azufrado y desagradable que siempre se ha asociado a lo diabólico. Y encima, junto a la puerta de su caserío, encontramos esta extraña máscara de hace 500 años. Y no me negarán que no es un rostro inquietante. Es una talla completamente inhabitual en los caseríos de Euskal Herria. Un rostro negro y deforme que tiene más de calavera mortuoria que de ser humano. Catalintxe es euskaldún, solo habla euskera y en ese idioma se expresará en los pleitos y procesos que se le siguieron. Sabemos por su declaración ante el tribunal que fue forzada a patadas a declararse bruja por algunas mujeres del pueblo con las que solía guardar cabras. Y ella, de manera casi voluntaria, se presentó a declarar. Primero ante el párroco, luego ante el juez, para denunciar a un matrimonio de labradores acomodados de Ceberio como los autores de su iniciación en la brujería.
Presionada por los jueces, Catalinche narró, y así consta en las actas judiciales, cómo la llevaban por la noche a unas reuniones secretas en la cocina del caserío Ereñotza, situado en la peña de Acarragane, el Alto del Cabrón. Dice que allí se desnudaban y untaban con un ungüento en manos, pies, corazón, barbilla y frente. Y que gracias a ese ungüento podían después salir volando por el aire hasta Pretelanda, que por la descripción, una campa con una ermita solitaria, al pie de unas peñas grandes, debe ser el Petralanda de Dima, en el barrio de Lamindao. Aquí mismo se celebraban las juntas de brujas presididas por Bezebul. Así le llamaba Catalinche en el juicio, aunque sin duda quería decir Belcebú o el diablo. La niña le definía como un hombre negro, con cara de rocín muy negro y unos cuernos, sentado sobre una silla. Decía que empezaban bailando y danzando, pero después de beber todos de una taza llena con la orina amarga del diablo, iniciaban los intercambios sexuales, unos con otras y a menudo contra natura, y terminaban renegando de la fe católica. En el vuelo de regreso aprovechaban para arruinar los trigos o dañar a los animales de algún vecino molesto, y poco después se encontraba de nuevo en su cama. Forzada a denunciar a sus cómplices, Catalinche provocó una redada masiva. Arrestaron a 24 personas en el valle. De ellas, 20 eran mujeres, incluyendo a su propia tía carnal y algunas de sus mejores amigas. Muchos sufrieron el tormento del agua y cordel en la cárcel de La Naja, en Bilbao. Catalinche, cuando cumplió los 10 años, se arrepintió de sus declaraciones. Entonces declaró que nunca había sido bruja. Pero los detalles más morbosos del proceso quedaron grabados en la memoria de todos, como uno más de los muchos episodios recurrentes en que habían actuado las brujas. Llovía sobre mojado, y en el siglo XVI, valles como Ceberio, Orozco y especialmente Arratia iban cogiendo fama de ser los principales focos de brujería en Vizcaya, lugares en los que el diablo andaba rondando habitualmente. Y cada vez que había una disputa entre vecinos, surgían acusaciones de tratos con el demonio. Lo que sospechan los expertos es que la sociedad vasca, como muchas de las de su tiempo, vivía un momento de crisis y transición. Era un momento de profundos cambios sociales y políticos al acabar la Edad Media, y esto generaba tensiones internas en las comunidades tradicionales. Y creen estos expertos que a veces estas tensiones estallaban en forma de acusaciones de brujería o de influencias demoníacas para reprimir algún acto de rebeldía. Estamos con Mikel Zabala, historiador que ha trabajado los procesos de brujería del occidente, Euskal Herria, fundamentalmente de los siglos XVI y XVII. Y queremos pedirle a él que nos haga una primera caracterización, un primer retrato de cómo son las brujas vascas, cómo eran. Son personas mayoritariamente mujeres, normalmente de edad avanzada, personas que no se amoldan del todo a los rasgos dominantes del grupo en el que viven. ¿Viene de familia? ¿Se hereda el talento para la brujería? ¿O hay que aprenderlo, hay que ser iniciada y una estudia para ser bruja? Hombre, estudiar exactamente no es el término, pero sí que es verdad que la bruja adquiere una serie de conocimientos que en muchas ocasiones le son transmitidos por otra persona de su familia. Estas brujas no eran en ningún caso admiradas, queridas, respetadas incluso,
¿Eran siempre despreciadas, marginadas, temidas? Había personas en la comunidad que acudían a la bruja para hacer uso de sus servicios, bien para ahojar o echar mal de ojo a alguien, o para, pues, en última instancia, pues, envenenar a un animal, o incluso, llegado el caso, a una persona. Y entonces, a ver, la comunidad era también cómplice de que la bruja hiciera su trabajo. Pero no, una visión bondadosa de la bruja, pues no, probablemente la comunidad de la época no la tenía. ¿Solo provocan daños o también pueden provocar beneficios? ¿Amor? Sí, efectivamente, la imagen que tenemos de la bruja celestinesca, esa también es factible. Es decir, por eso digo que son muy amplios el abanico de opciones que ofrece la bruja. Es más, pues la mayor parte de ellos pues seguramente nos los tendremos que imaginar porque no llegamos a conocerlos. Llegamos a conocer únicamente los más dañinos, que son los que trascienden por medio de las denuncias, que son las que nos han llegado hasta la actualidad. Pero ya digo, habría muchos otros que pues han pasado más desapercibidos. Hay que tener en cuenta que en ocasiones las confesiones son de niños, que siempre son más susceptibles de terminar asimilando las confesiones que les son sugeridas y al final acaban diciendo lo que quieren que se les diga. Ellos mismos, entonces, algunos de ellos llegaron a creer en sí mismos como brujos, y cuando digo creer, llegaron a pensar que podían actuar como brujos. Salta a la vista que son los propios acusadores los que, pues en ocasiones, les sugieren directamente las confesiones para que ellos las ratifiquen. Las técnicas de tortura eran bastante depuradas, y es que, de hecho, el propio fuero de Vizcaya, una de las pocas excepciones que establece, igual es la única, no estoy seguro, pero probablemente la única, para el empleo de tortura, es en los casos de brujería. ¿Crees que existieron las brujas? ¿Crees que se celebraron aquelarres? Si las cosas iban mal, pues, y no entendíamos por qué van mal, alguien tenía que ser culpable. La culpable, la bruja. Y en épocas de malestar social especialmente elevado, pues una forma de aglutinar a las clases subalternas es el crear un enemigo común. Y en ese sentido, la bruja era el candidato perfecto. El castillo de Urtubia era desde la Edad Media la sede de una de las más importantes familias de banderizos labortanos. A principios del siglo XVII lo ocupaba el orgulloso y violento don Tristán de Gamboa y Alzate. Era el señor de Urtubia. En aquel tiempo intentaba preservar sus antiguos privilegios feudales y estaba en constante conflicto con los vecinos de la comarca, especialmente los del puerto de Siburu, don Iván Eloitzún, que cada vez se resistían más a sus apetencias de dominio. Y él pretendía resolver sus problemas a la antigua. Sus matones estaban continuamente provocando a los vecinos en la plaza y en el muelle. A menor escala, su vecino Juan de Amou, el señor del castillo de Sempere, también se estaba dando cuenta de que ya no podía controlar a sus campesinos de la misma manera que lo hacían sus padres y sus abuelos. Los viejos siervos no le obedecían ni le respetaban, así que se unió a don Tristán en una maniobra retorcida.
Apresaron a algunas viejas de la zona y después de presionarlas, las obligaron a confeccionar una lista de imputaciones contra algunos de sus vecinos, a los que acusaron de ser brujos. La lista fue remitida al Parlamento de Burdeos. Iba acompañada de una solicitud de ayuda, porque, según alegaban, la situación de rebeldía y descaro de este pueblo de brujos se estaba volviendo incontrolable. En el verano de 1609, desde Burdeos se envió una misión dirigida por dos profesionales muy preparados, el juez Espagnet y el abogado Pierre de Rostegui, señor de Lancre. Juntos desatarían la caza de brujas más mortífera que ha conocido la historia de Euskal Herria. Estos hombres, con una excelente formación clásica, resultaron ser unos crédulos a las habladurías y rumores populares. Y eran incapaces de interpretar correctamente la lengua y las costumbres de la sociedad vasca. Probablemente acabaron dejándose llevar por sus propias obsesiones puritanas y dejándose manipular por los astutos poderosos locales. En menos de 4 meses que duró su misión, cientos de personas fueron interrogadas, apresadas y torturadas. Aproximadamente 60 personas fueron ejecutadas en solo 4 meses. En su memoria se ha levantado este monumento. Lamentablemente se han perdido las actas de aquellos procesos de brujería del año 1609. Pero un par de años más tarde, el infatigable juez, el mayor perseguidor de brujas de Francia, publicó un libro. Tratado de la inconstancia de los malos ángeles o demonios. Este era su título. En él realizó un pormenorizado y tendencioso análisis antropológico de la sociedad vasca fronteriza y sintetizó con todo detalle sus averiguaciones sobre el comportamiento de las brujas en el Sabbat. Para ilustrar el libro se encargó este grabado al artista Jan Siarko, quien recogió todos los monstruosos comportamientos de la secta de brujos. Y este grabado tuvo una extraordinaria importancia en la difusión de la brujería y la brujomanía. Porque una cosa es escribir sobre las brujas y la brujería, pero la mayor parte de la gente en aquel tiempo era completamente analfabeta. Y otra, ver en este grabado al gran macho cabrío, el enorme caldero brujeril, a las brujas volando por el cielo, a los niños pastoreando a sus sapos. Estas imágenes daban pavor. Al culto Pierre de Lange le parecía abominable el euskera. La consideraba una lengua del diablo. Y lo que descubrió a través de sus interrogatorios lo atribuyó a una variante costera de la brujería. Algo muy interesante, porque hasta ahora habíamos conocido estos sucesos casi siempre tierra adentro. De Lange era un auténtico obseso sexual y no soportaba el desparpajo con el que los jóvenes se bañaban en camisa en las playas labortanas, ni ver a los niños desnudos que pescaban monedas de los viajeros tirándose desde el puente de Siburu. Sin embargo, se sorprendía al sentirse atraído por las jóvenes aldeanas que bajaban a la iglesia o al mercado desde los caseríos. Y había una gran abundancia de mujeres embrujadoras que le turbaban y a las que quería interrogar personalmente. Entre los cientos de confesiones que recogió Pierre de Lancre hay una especialmente interesante, la de Margarita de Sempere.
España le desveló que el lugar donde se juntaban los brujos y brujas para hacer sus aquelarres más multitudinarios era la invisible bahía de Loya, en Hendaya. Margarita aseguraba que en esta playa los brujos eran tan numerosos como las estrellas en el cielo. A estas alturas, el fenómeno de la brujería se ha extendido tanto que Pierre de Lancre calcula que en Hendaya se reúnen hasta 12.000 brujas, es decir, la mitad de la población de Lapurdi. Es interesante señalar cómo crecen las cifras de supuestos brujos y brujas en Euskal Herria. La pequeña Catalinche, en Ceberio, había dicho que en su pueblo habría a lo más entre 20 y 40 brujos. Ahora se había extendido tanto el fenómeno que se podía calcular que en Hendaya se reunían hasta 12.000 brujos, es decir, casi la mitad de la población de todo Lapurdi. La descripción del sábado de las brujas vascas que obtuvo Pierre de Lange tras interrogar a sus prisioneros tenía ya casi todos los elementos clásicos de la brujería europea occidental. La presentación del diablo como macho cabrío, el transporte mágico al lugar de las asambleas nocturnas, la sumisión al demonio, la preparación de pócimas en un caldero, la ayuda de los sapos, la ingesta de bebés y de vísceras de cadáveres extraídas de los cementerios, la música popular y los bailes lúbricos, que según razonaba de Lange, habían aprendido por la proximidad con España, la profanación de símbolos sagrados y, sobre todo, brutales intercambios sexuales con el demonio y con todos los demás miembros de la comunidad. Para tratar de entender mejor por qué se persiguió a las brujas vascas, de qué se las acusó y qué aspectos sociales e incluso políticos están detrás de las acusaciones de aquelarres, de celebraciones demoníacas de las que fueron acusados brujos y brujas en Euskal Herria entre el siglo XVI y principios del siglo XVII, hemos pedido ayuda al historiador Juainas Paul Arzac, que se ha ocupado especialmente de aspectos sociales de las persecuciones y acusaciones y que además yo creo que nos va a dar una definición actualizada de cuándo y por qué se inventó el propio término y el concepto del aquelarre. Juainas, ¿quiénes son las brujas vascas? ¿A quiénes se denomina en algún momento de la historia bruja o brujo en Euskal Herria? Bueno, hoy habría que diferenciar entre brujería tradicional, la que se conoce desde siempre, y la que se puede llamar, vamos a ver, Karl Barroja empleaba brujería colectiva. Colectiva. Henningsen, brujomanía. Es ese momento en el que de brujas sueltas, individuales en distintos sitios, se enciende la persecución de la bruja hereje endemoniada. Esta es una bruja que surge ¿en qué momento histórico? En Europa hay, bueno, por una parte se están creando los estados, hay guerras de religión, campesinos que se sublevan, guerras de campesinos. Entonces, todo esto, estados que se van configurando y por tanto tienen que pelear y conquistar el terreno del Dalau, las fronteras son fundamentales. Entonces, eso mismo tiene un reflejo aquí, solo que en algunos aspectos todavía más bestia. En el País Vasco nos encontramos con que el País Vasco, por una parte, va a ser actor de una guerra civil y una guerra de conquista, guipuzcoanos contra navarros, navarros entre sí, un cacao fundamental, y encima van a crear una frontera que divide el País Vasco en dos partes distintas, pero además con reyes que pretenden ser de los dos lados. Un cacao impresionante. Y luego, sobre todo, lo mismo que en Europa, con los campesinos que se van rebelando contra que les exploten, aquí las relaciones, por una parte la explotación es menos bestia si quieres porque era más pobre, pero luego sobre todo porque había habido otro mito que había ido surgiendo en este proceso de fronteras y de guerras, en el que se planteaba que, puesto que los moros no habían llegado al país,
aquí éramos todos hidalgos. Eso permitía una serie de beneficios, pero lo que pasa es que cuando los señores, que evidentemente les importaba un pimiento todo esto, pretendían seguir cobrando los diezmos, las primicias, los trabajos, etcétera, se van encontrando con que la gente va reaccionando y les va echando de cara. No, si yo también soy hidalgo. Me estás diciendo que el señor de Urtubi, el señor de Sempere, el señor del monasterio de Urdas denuncian a sus propios campesinos, denuncian a sus propios cuasi siervos en esta época. ¿Son ellos? Sí, evidentemente sí. ¿Y cómo inicia habitualmente el primer fuego que enciende esta gran hoguera de las brujomanías o persecuciones de la brujería colectiva? Un proceso tipo, o sea, ¿con qué acusación? ¿Quién es el que señala la posible existencia de un foco de brujería? ¿Quién está detrás? ¿Cómo inicia? En general, aquí las primeras referencias en el País Vasco son las de Guipúzcoa, en plena guerra de bandos. Sí, sí. Y luego aquí, justo en Navarra, justo cuando está acabándose el proceso de conquista, y además por un personaje, Beaumontés, con fuerza, balanza, que va a hacer en 1525 la primera limpieza y la primera versión bestia de la brujería colectiva en el Valle Salazar, Roncal. ¿Te atreves con una caracterización social de quiénes son los acusados y acusadas? Me refiero en términos de género, de edad, de oficio. ¿Quiénes habitualmente? Sí. Hombre, sobre todo mucho más campesinos, o más que pescadores, mujeres de pescadores, es decir, digamos bajo nivel social. De vez en cuando aparecen algunos personajes ricos, no muy ricos tampoco, pues el alcalde de Salazar, por ejemplo, en un momento determinado, la de Endara, una mujer dueña de una ferrería en Morchiri, pero en general gente pobre. Y luego, sobre todo, son mucho más mujeres que hombres. La proporción sería, ojo, ¿eh? Sí. Pero algo así como un 90% mujeres, un 10% de un 90% frente a un 10%. O sea, hay más bruja que brujo, hay más acusadas de brujería. Muchas más acusadas. Muchas más. Y luego, sobre todo, además, yo reitaría el rizo y diría que luego, cuando la acusación se hace firme y el castigo, todavía hay más mujeres que hombres. Que han sido sancionadas. O sea, prácticamente los hombres se van librando y las mujeres... ¿Y en cuanto a edades? Las acusaciones van sobre todo a mujeres muy mayores, pero lo que pasa es que hay el juego, o sea, también hay jóvenes, sí. No muy jóvenes, pero sí. Pero ahí el problema es que yo creo que, bueno, mujer, pobre, viuda, indefensa. Lo tiene todo, está indefensa y efectivamente entonces, es más vulnerable. No se puede decir que eso sea el auténtico... Bueno. ¿no? Pero sí que al final acaban siendo mucho más castigadas que, por ejemplo, si es una mujer, que también hay algunas pues, con posibilidades de tener abogados. Las demás tienen algo mucho menos fuerte y con muchas más dificultades. La creencia en las brujas demoníacas fue una red que se fue tejiendo con hilos oscuros. A principios del siglo XVII, esa creencia estaba ya perfectamente asentada en todas las tierras de Baskonia. Y comenzaba a convertirse en una manifestación histérica colectiva, perseguida por las autoridades. Empezaba a arraigar en las fantasías de los sectores más impresionables de la población, los habitantes de las zonas rurales, y con mayor incidencia aún, los niños. Las brujas se habían convertido en un problema real. Sin embargo, aún faltaba un episodio trascendental en la historia de la brujería vasca, algo que atizó el fuego hasta un extremo insoportable. ¿Qué ocurrió para que llegara hasta el paroxismo la brujomanía vasca? ¿Cuál fue la gota final que hizo estallar el caldero de la brujería vasca? El área de Xareta, con Sara, Ainhoa, Zugarramurdi y Urdasubi es una frontera permeable, con una lengua común y un dialecto propio. En esta zona rural y marginal, el tránsito de ideas, rumores, personas y mercancías es incontrolable. Este era el escenario perfecto
para que estallara en él la caza de brujas. Desde la Edad Media, los habitantes de Zugarramurdi, labradores y pastores, estaban sometidos a la férrea autoridad señorial de la abadía de San Salvador de Urdax. Y justo entonces estaban en pleito con su abad. Querían pagarle menos y conquistar una mínima autonomía, como los baztaneses. Y a este escenario llegó en 1608 nuestra siguiente protagonista, la moza labortana María de Chimildegui, de 20 años. Había vivido ya en Zugarramurdi de pequeña y venía de Siburu, donde había asistido a los inicios de la persecución de las brujas. María asombró a sus amigas diciendo que mientras vivía en Lapurdi, asistió un par de veces a un aquelarre celebrado en Zugarramurdi y que recordaba los nombres y las caras de muchos de los asistentes. Cuando en el pueblo, escandalizados, le propusieron que hiciera un careo con ellos, avasalló con tanto desparpajo a los demás vecinos que les obligó a admitir que era verdad, que sí habían estado en una reunión de brujos, en una campa junto a las cuevas de la localidad, la campa del Cabrón, a Querlarrea. Casi todos los acusados eran miembros de una familia, la de Graciana de Barrenechea, a la que la Inquisición llegaría a considerar la reina del aquelarre. Esta familia no tenía buena reputación en el pueblo. Eran pobres, mal encarados y probablemente también autores de pequeños robos locales. En aquella época, las acusaciones infundadas de brujería entre vecinos no eran infrecuentes, pero también es verdad que se solían resolver siempre entre los mismos vecinos. El párroco de Zugarramurdi, Fray Felipe de Zabaleta, les hizo venir a esta iglesia y propuso la solución tradicional vasca a este tipo de cosas. Debían confesar su pecado en público, en este caso ante 50 vecinos, y luego él les reconciliaba. Todo podría haber terminado aquí mismo, como una simple rencilla vecinal arreglada a través de un párroco compasivo. Y el mundo nunca habría oído hablar ni de los aquelarres ni de las brujas vascas. Pero alguien quiso sacar más partido de la situación y mandó una carta a la Inquisición, denunciando el descubrimiento de un foco de brujería, pidiendo ayuda para investigarlo y extirparlo. Por lo que sabemos, la única persona a la que puede atribuirse la autoría de esta carta incendiaria es al abad de Urdax, Fray León de Araníbar. Pero ¿por qué actuaba así? ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones? El Tribunal de la Inquisición de Logroño, bajo cuya jurisdicción estaban Nafarroa, Guipúzcoa y Araba, mandó aquí para que se ocuparan del asunto a un secretario y a un investigador. Su misión era atender a la petición de ayuda y no les costó mucho identificar a quienes habían confesado en la iglesia. La Inquisición española era en aquel momento la guardiana de la pureza religiosa y, por tanto, la encargada de solucionar los problemas de herejía y de disidencia ideológica. Sus dos enviados detuvieron a 4 mujeres de la familia de Graciana para interrogarlas mejor. El abad de Urdax se ofreció personalmente para traducir todo lo que dijeran en euskera en las declaraciones. Euskera era la única lengua que conocían todos los acusados. En este caso, el papel del traductor fue determinante. Asistidas por Fray León de Araníbar, las 4 mujeres lo confirmaron todo, porque les dijeron que esta era la manera más rápida para evitarse torturas y obtener una sentencia leve. Es probable que apenas se enterasen de las preguntas que les hacían y que el traductor adornara mucho sus supuestas confesiones. No era algo inhabitual. Las mujeres fueron trasladadas a Logroño y aquí quedaron detenidas.
A los pocos días, el párroco Fray Felipe, con buena intención, convenció a los demás miembros del grupo de que fueran a Logroño a aclarar su situación. Mientras estaban en la posada de Logroño, fueron arrestados e ingresados en régimen de aislamiento en las prisiones de la Inquisición. Nunca volvieron a salir de allí. Aquí estaba la casa de Graciana de Barrenechea, condenada por los jueces de la Inquisición como la reina del aquelarre de Zugarramurdi. Con ella vivían sus 2 hijas y su consuegro, el pastor sesentón de barba blanca, Miguel de Goiburu, a quien luego la Inquisición le caracterizará como el rey del aquelarre. Era un hombre que tenía una imaginación desbordante y en cuanto le presionaban contaba las historias más delirantes. En contra de lo que suele suponerse, la Inquisición no tuvo necesidad de torturarles físicamente para obtener sus confesiones, pero les mantuvo encerrados en los calabozos durante largo tiempo, aislados, mal alimentados, en malas condiciones higiénicas, y esto acabó haciéndoles desmoronarse. Tras meses de aislamiento e interrogatorios inacabables a los que no sabían qué contestar para complacer al tribunal, estos 4 se autoinculparon de decenas de asesinatos e infanticidios que nadie se molestó en comprobar. A ninguno se le ocurrió preguntar siquiera si habían muerto aquellos presuntos niños o si acaso habían existido. Las confesiones obtenidas en la cárcel de la Inquisición de Logroño confirmaron todo lo que ya se sabía de Lapurdi. Los mismos actos, los mismos comportamientos, todo era idéntico, todo era no parecido, era copiado. El mito de la bruja y el aquelarre vasco ya estaba construido. El Tribunal de la Inquisición de Logroño manda a uno de sus inquisidores a hacer una ronda de 4 meses por el Baztán, Bortziri y los valles limítrofes de Guipúzcoa y Araba. Juan del Valle, un cántabro cincuentón al que le asusta el euskera, iba por los pueblos exhortando a la población a que confesasen si estaban infectados por la herejía y la brujería. Recibió algunas confesiones, pero su mayor éxito fue reclutar para la causa a algunos párrocos combatientes y crédulos, dispuestos a extirpar la brujería de sus parroquias. Lo cierto es que dejaba a los pueblos convulsionados, y casi siempre, cuando se iba, en el siguiente pueblo al que llegaba, ya le alcanzaban algunos de la aldea anterior, enviados por el párroco para confesar sus pecados y brujerías. El párroco de Vera, un labortano protegido del señor de Alzate, tuvo un gran protagonismo en aquellos sucesos. Pretendía alcanzar el puesto de comisario de la Inquisición y desarrollaba su misión con gran celo y dedicación, pero tenía la cabeza llena de imágenes confusas y supersticiones. Y explicaba en sus predicaciones dominicales todos los detalles morbosos del aquelarre labortano a las gentes de Bortziri. Le escuchaban sobre todo los niños pequeños y los padres de familia. Estos mismos niños empezaron a tener pesadillas oníricas. Se despertaban angustiados, diciendo que aquella noche las brujas les habían llevado al aquelarre. En realidad repetían lo que habían oído al párroco. Pero empezaba a crearse una gran psicosis y los padres llevaban a sus hijos a la iglesia para que durmieran allí, protegidos de las brujas. El párroco encerraba a decenas de niños en la casa cural. Les bendecía cada noche, intentaba que no se durmiesen, les hacía rezar continuamente hasta el agotamiento. A algunos les presionaban un poco más, atándoles y azotándoles. Sin embargo, ya empezaba a haber también escépticos tempranos, como el párroco de Chalar, que se negaba a llenar la casa cural de niños sugestionados y aterrorizados. Mientras tanto, en las cárceles de la Inquisición de Logroño mueren 13 de los acusados de agotamiento y enfermedad. No murieron por torturas, sino por tifus. En Logroño, la tortura física fue un procedimiento excepcional, nunca generalizado, nunca colectivo.
Las imágenes macabras de la leyenda negra no se ajustan a la realidad histórica. Hubo muy poca tortura física en la cárcel de la Inquisición. Sí, sin embargo, tortura psicológica. Y lo que tenemos instalado en nuestro imaginario colectivo es casi siempre falso. Hoy sabemos que quienes confesaron lo hicieron más por miedo y sugestión que por dolor. El inquisidor del Valle Alvarado se trajo una larga lista de acusados de sumisión por las montañas de Guipúzcoa y de Navarra. Pero eran tantos nombres y lugares que el Tribunal de Logroño escribió a la Suprema de Toledo, reconociendo que no daba abasto con todo el papeleo y organizó con rapidez un auto de fe para el primer fin de semana de noviembre de 1610. Fue un espectáculo masivo, seguido por casi 30.000 personas, que se desarrolló durante 3 días completos. Solo habían pasado 2 años desde que María de Simildegui alborotó al pueblo con sus locuaces cuentos de reuniones de brujas y ya estaba casi todo Zugarramurdi con un pie en la hoguera. Más de la mitad de los condenados de Zugarramurdi y Urdasubi habían muerto de tifoideas mientras estaban en la cárcel, pero se guardaron sus huesos y se hizo una figura a tamaño natural que les representase. Al final el balance fue de 13 fallecidos en prisión, más 5 quemados vivos en la hoguera y 12 reconciliados con distintas penas, de los cuales 5 eran cadena perpetua. Este auto de fe fue un espectáculo larguísimo y sobre todo consistió en la lectura pormenorizada de sus crímenes y sentencias. Era tan explícito en los detalles morbosos que el público asistente regresó a sus casas y a sus pueblos en un estado de excitación y terror incontrolable que expandió la histeria colectiva hasta el último rincón de Baskonia. La consecuencia fue que se desató una epidemia de sugestión popular, sobre todo entre los niños. Tras la quema de Logroño, uno de los miembros del tribunal, el único inquisidor que se había manifestado críticamente contra el veredicto, Alonso de Salazar, que era un excelente escritor humanista y un guapo abogado de 45 años, emprendió un viaje en el que recorrió muchos pueblos de Nafarroa, Guipúzcoa y Álava. Le llamaron después el abogado de las brujas y predicaba el edicto de fe por el que se perdonaba a los brujos que se confesaran y entregaran. Ante su predicación surgieron miles de ellos que querían entregarse, confesando que eran brujos. Resultaba que la mayoría de los brujos vascos confesos no eran brujas viejas, malas y feas, sino niños atemorizados, la mayoría menores de 12 años, que estaban convencidos de que cuando se dormían, las brujas venían para llevarles al aquelarre para participar en sus ritos. Al final hubo casi 5.000 sospechosos y cerca de 2.000 de ellos llegaron a ser acusados. Prácticamente un cuarto de la población total de estos valles vascos. Era una pandemia de terror. Afortunadamente, el inquisidor Salazar y el obispo Venegas de Pamplona no les creyeron ni palabra. No les creyeron a ellos ni creyeron a sus airados vecinos acusadores que pretendían linchar a todo aquel que se confesara brujo. Afortunadamente, porque si no todo aquello hubiera terminado en un holocausto. Y es que en aquellos momentos quienes querían perseguir y linchar a los brujos eran sus propios vecinos, no los inquisidores. Quienes tampoco creyeron las acusaciones y autoinculpaciones populares de brujería fueron algunos misioneros nuevos, euskaldunes de Vizcaya, que llegaron a Navarra hablando en euskera y tratando de tranquilizar a los vecinos en vez de asustarles más. La Suprema de la Inquisición no quiere acusaciones ni autoinculpaciones. Exige pruebas materiales, reales, físicas. Y no hay nadie que les lleve ni una sola. No hay nada que demuestre la existencia de la brujería. Cuando el inquisidor Salazar inició su misión por Navarra y Guipúzcoa,
Ya debía de estar bastante convencido de que las brujas no existían. Y por el camino se fue enfrentando con decenas de párrocos y autoridades locales, y con vecinos airados que querían linchar a las propias brujas de su pueblo. Salazar se encontró con que ya no hacía falta ni la Inquisición para que se quemara a las brujas. Los intereses particulares, las envidias y rencillas privadas y sobre todo la histeria colectiva la habían convertido en innecesaria. Y contra todo lo que siempre hemos creído, fue la propia Inquisición quien sofocó la caza de brujas. Porque a las autoridades locales todo se les había ido ya de las manos y era necesario controlar el terror que se había generado. Afortunadamente, Alonso de Salazar y Frías cada vez encontró más apoyos a sus tesis en el grupo creciente y cualificado de escépticos que estaba surgiendo. Entre ellos, la Corte Suprema del Santo Oficio de la Inquisición, que no quería ya más denuncias de niños que nombraban a cómplices imaginarios. Alonso de Salazar descubrió el arma perfecta para destruir para siempre a las brujas vascas. Ignorarlas por completo, pasar de ellas. No hacer caso a las habladurías, no predicar en público contra ellas, cortar con las delaciones y acusaciones gratuitas. Practicar el silencio absoluto, porque como escribió en 1612, no hubo brujas ni embrujados en el lugar hasta que se comenzó a tratar y escribir de ellos. La conclusión fue que el Tribunal de la Santa Inquisición fue quien tomó la decisión de parar para siempre las persecuciones y de detener la caza de brujas que se había desatado entre los vecinos de las montañas vascas. La Inquisición asumió la propuesta de Salazar, desmontó todos los procesos que se encontraban en marcha y se enfrentó a las autoridades locales que pedían sangre de bruja. La Inquisición española nunca más volvió a condenar a muerte a ninguna bruja y fue el primer tribunal europeo en imponer este criterio. Países como Alemania aún llevarían a la hoguera a más de 50.000 mujeres acusadas de brujería. La última mujer ejecutada por bruja fue la suiza Anna Güldi, decapitada en 1782, en pleno siglo de las luces. Este fue el veredicto final. Las brujas y los aquelarres no habían existido nunca, en ningún caso. La reconciliación definitiva con las víctimas de Zugarramurdi ha llegado ahora, con la celebración del 4º centenario de las ejecuciones, cuando se plantaron estos olmos junto al Ebro, en Logroño, uno por cada uno de los brujos y brujas vascas injustamente ejecutados. Pero la realidad es bien distinta. Resulta que al hablar de las brujas, creamos a las brujas. Esa es la paradoja. La conclusión de la hora de las brujas vascas es que las brujas no existieron, ni tampoco el concepto moderno que muchos tienen de ellas. Las brujas vascas no eran sacerdotisas, ni practicaban orgías libertarias. Las brujas vascas no se congregaban para hacer sus aquelarres, ni para dañar a nadie. Esta imagen tan arraigada en la fantasía popular se inventó en aquellos años terribles, en los que se hablaba de la brujería como si fuera un hecho real, presente en todos los pueblos de Euskal Herria.